Muy buenas tardes, cuando son las 12:32 de la tarde le damos inicio al informativo del mediodía del tercer canal, La Voz de los que no tienen voz. Hoy estamos cumpliendo 3 meses al aire de esta iniciativa comunicativa, progresista, del lado de la Constitución del 91, del lado de la paz y de la promoción de los derechos humanos en Colombia y, por supuesto, del lado de una cultura ambiental. Ya llegamos a 100.000 seguidores y queremos seguir aumentando, dándole la oportunidad a la democracia colombiana y a nosotros mismos de tener un punto de vista diferente sobre lo que sucede y acontece en Colombia. Solo así creemos que se fortalece la democracia y que se fortalece el derecho que tienen ustedes a estar bien informados. Bueno, vamos a la noticia del momento, por lo menos para nosotros, aquí en el tercer canal. Las denuncias que ha hecho el abogado Miguel Ángel del Río, conocido abogado porque es el que desentraña el escándalo de la ñeña política, que no es otra cosa que el dinero del narcotráfico en la campaña presidencial de Iván Duque. La semana pasada precisamente hablábamos con él y nos dijo, emocionado, con alegría, porque ve que su esfuerzo y su trabajo empieza a dar resultados, que un juez de la República había ordenado que le entregaran todas las grabaciones de la ñeña política. Y hoy esas grabaciones empiezan a mostrar unos hechos. ¿Cuáles? De que no solamente el dinero del narcotráfico entró a la campaña de Iván Duque en La Guajira, sino en Santander y, como lo va a anunciar en los próximos minutos, en el departamento del Magdalena. En este momento entramos en comunicación con el protagonista de la noticia hoy en Colombia, el abogado Miguel Ángel del Río. Doctor del Río, muy buenas tardes. Holman, un caluroso saludo para usted y para todos sus televidentes. Muchas gracias por la invitación y muy buena introducción. Además, de eso se trata un poco. Muchas gracias. Perfecto, doctor del Río. Vamos a la noticia. Primero, los hechos. Y después le damos la lectura política, la lectura periodística, la lectura desde el análisis. Los hechos, ¿qué ha encontrado usted en las últimas horas en las grabaciones conocidas como la ñeña política? Gracias, Holman. Pues en realidad de lo que se trata es un tema muy puntual, y es que nos han querido vender la idea desde un principio de que esto fue un tema menor, focalizado quizá a una región específica del país, que era La Guajira como departamento. Y hemos podido establecer, Holman, o sea, ha podido establecer que esto no era tan así y que estamos enfrentando un asunto mucho más sistemático y de una magnitud un poco más importante o muchísimo más importante, que incluye Santander y que incluye el Magdalena fundamentalmente. ¿Y de qué se trata eso? Se trata de la relación de diferentes personajes. Teníamos inicialmente a María Claudia Daza en La Guajira, hoy tenemos a otro personaje de apellido Aguilar en Santander y vamos a encontrar a otros personajes en el Magdalena que tenían como único propósito, repito, llevar a triunfo al señor Iván Duque y atajar. Espera. Vuelves a repetir, doctor del Río, que se nos acaba de ir el audio de su comunicación, perdóneme. Bueno, se ha ido, me informan en este momento que se ha ido, hemos perdido señal con el doctor Miguel Ángel del Río, quien es hoy uno de los protagonistas de la noticia en Colombia. ¿Qué noticia? La que tiene que ver con la entrada de dinero del narcotráfico a la campaña presidencial de Iván Duque. Las grabaciones,
las cuales ya están en poder del doctor del Río, demostraron en los últimos días, aparecen nuevos hechos de compra de votos en la ciudad de Bucaramanga y también en el departamento del Magdalena. Por eso en su primera entrada, introducción aquí, el abogado Miguel Ángel de Ría ha dicho que se ha intentado de todo para ocultar esta situación. Ya estamos nuevamente, recobramos comunicación con el doctor Miguel Ángel del Río. Adelante, doctor del Río. Repitamos, gracias, si quieres, la tesis que venía elaborando. Gracias, Holman. Sí, el contexto es ese. Finalmente nos había querido vender la idea que estábamos enfrentando un tema localizado, dándole poca relevancia además a un tema que a mí me parece absolutamente grave. Sin embargo, hemos podido establecer que el tema no solamente estaba focalizado al departamento de La Guajira, sino que estábamos hablando también de Santander y específicamente el Magdalena. Lo de Santander lo hemos podido establecer el día de hoy, que han salido unas informaciones por parte del periodista Guillén y del señor Julián Martínez relacionadas específicamente con eso, con que estaban en Santander también haciendo exactamente lo mismo que hacían con La Guajira, con otros protagonistas, y lo veremos también en el Magdalena. Es decir, estamos enfrentando una compra sistemática o un manejo sistemático de un fraude electoral que tenía como propósito llevar al poder al presidente Iván Duque y atajar las aspiraciones presidenciales del senador Gustavo Petro. Ese es el contexto de la situación, Holman, que me parece además absolutamente grave porque, repito, ya no estamos frente a un nicho pequeño del acontecer nacional, donde ellos establecían que eso no tenía mayor magnitud, que de por sí es grave. Sin embargo, hoy estamos estableciendo que es un tema a nivel nacional. Dicho eso, me queda preguntarle claramente, doctor Miguel Ángel de Río, estamos ante una operación de envergadura nacional de compra de votos con dineros del narcotráfico para favorecer a la campaña del hoy presidente Iván Duque. Así es, Holman, no me cabe la menor duda. Estamos frente a una operación sistemática donde el Ñeñe Hernández era una punta de lanza fundamental en los temas de La Guajira, Santander y Magdalena. Deben existir, y si existía el Ñeñe Hernández, deben existir otros protagonistas más adelante con relación a otros enclaves geográficos del país, pero esa es la conclusión. Existió una operación orquestada con el propósito de, a través de un presunto fraude electoral, al poder al presidente Iván Duque. Eso es absolutamente cierto y absolutamente claro, Holman, y hay que decirlo con sus palabras precisas, sin sofismas ni eufemismos. La segunda pregunta, entonces, esta operación que cobra envergadura de operación nacional, cuando estamos hablando, por lo que usted dice, doctor del Río, compra de votos en el departamento del Magdalena, compra de votos en Santander, compra de votos en La Guajira, con dinero del narcotráfico, tenía como propósito, y aquí vienen dos preguntas, llevar a la presidencia a Iván Duque y detener sobre todo la campaña presidencial de Gustavo Petro, presidente. Así es, Holman, así es, tal cual. Es decir, las dos conclusiones son una. Un propósito lleva al otro. Recordemos esa famosa grabación donde se establecen unas presuntas responsabilidades penales del senador Petro, del hoy senador Petro, con relación a su participación con ocasión a la intervención de unos mineros. Finalmente nosotros hemos tenido acceso a la conversación completa, y la conversación completa lo que nos advierte, Holman, es que lo que querían fundamentalmente era ver cómo atajaban el proyecto político de Gustavo Petro, y que al atajar ese proyecto político del Gustavo Petro tenían que utilizar todos los mecanismos fraudulentos posibles para hacerlo. Y uno de los mecanismos fraudulentos para hacerlo era a través de la miserable compra de votos, que además sabemos perfectamente que en la costa ha sido una práctica reiterativa, y de una vez por todas tenemos de alguna manera que enfrentar esa situación y decir que sea localizada, focalizada o nacional es denigrante.
y de alguna manera lastima el sistema democrático. Entonces aquí lo importante es establecer que ese era el propósito, atajar las aspiraciones del entonces candidato Gustavo Petro, a como diera lugar, y a como diera lugar es cometiendo delitos, que es lo que estamos estableciendo el día de hoy. Para los tuiteros que en este momento nos están siguiendo, le comento, doctor Miguel Ángel del Río, que en este momento la audiencia solamente en 10 minutos que llevamos de programa asciende a 3.000 personas conectadas en diferentes partes del país y del mundo. En este momento nos están siguiendo. Para sus redes sociales, para su Twitter, para el community manager del Tercer Canal, le pediría el favor lo siguiente. Según el abogado Miguel Ángel del Río, y usted me corregirá, doctor del Río, según el abogado Miguel Ángel del Río, los dineros del narcotráfico que entraron a la campaña del presidente Iván Duque tenían como objetivo detener el triunfo de Gustavo Petro. ¿Lo dije bien? ¿Ese puede ser un titular de esta primera parte de la entrevista, doctor del Río? Pues no puede, debe ser el titular además, Holman, porque es que esa es la lectura. Es que recordemos que cuando el contradictor, en ese momento que estábamos a partir de la segunda vuelta, que arranca además el 28 de mayo del 2018 y termina a mediados de junio del 2018, hay un solo contendor para la campaña del presidente Duque, que es Gustavo Petro. Entonces, a partir de ese momento ellos reconocen, y se escucha además en muchísimos audios, porque además el nombre de Gustavo Petro no solamente sale en ese audio malintencionado que en su momento el fiscal Barbosa presentó, sino que salen muchísimos audios donde mucha gente incluso habla y ataca de manera personal al actual senador Gustavo Petro. Entonces era evidentemente una forma de atajarlo, porque es que si nuestro contendor político, en el mejor sentido de la palabra, es una persona que tiene pocas aspiraciones, pues no vamos a necesitar recurrir a ningún tipo de fraude electoral. Necesitaba la campaña del presidente Duque recurrir a esa miseria electoral con el propósito de atajar una campaña fuerte, poderosa y con un gran respaldo popular, Holman. Entonces su lectura es absolutamente acertada en esta primera parte. Doctor del Río, si no se compran estos votos en Santander, donde ganó, hasta donde la memoria me alcanza, efectivamente gana Iván Duque. Sí. Si no entran estos recursos a la campaña de Iván Duque, ¿podríamos decir hoy que el presidente de la República hubiera sido el doctor Gustavo Petro? Dos razones o dos temas con relación a esa pregunta que me parece muy importante. Una es un tema aritmético y otro es un tema de ilegalidad. Si se puede establecer o se pudiera establecer que para eso nosotros le exigimos a la Fiscalía, a la Comisión de Acusaciones y a la Corte Suprema de Justicia, sabemos que es una tarea titánica, que se haga una investigación rigurosa sobre esos temas. Si se puede establecer que esos votos fraudulentos se dieron con ocasión a esa compra, estamos hablando de una campaña ilegítima. Y en ese sentido, así sean los votos menores, mayores o medianos, el presidente debería ser Gustavo Petro. Y segundo, con relación al tema aritmético, en ese momento tenemos a La Guajira, tenemos a Santander y tenemos algunas precisiones sobre el Magdalena. Seguramente aparecerán más cosas en el transcurrir de los días o de los meses donde se establece que esto fue una programación a nivel nacional. Eso determinaría evidentemente que haciendo un descuento con esas votaciones y descontando todos esos fraudes electorales, en ese sentido, en el sentido aritmético, también el presidente sería Gustavo Petro. Es decir, que podríamos, jugando con los titulares, jugando con las ideas, con el análisis que se desprende de esto que usted está diciendo, por la entrada de dineros ilegales, la campaña de Iván Duque y su presidencia sería ilegal. Y aritméticamente, haciendo los ejercicios, esta ilegalidad, esta compra de votos ilegales, también ayudaron a poner al hoy presidente Iván Duque, lo que hace igualmente ilegítima su presidencia. ¿Es correcto, doctor del Río?
tenemos problemas nuevamente con el audio del doctor Del Río. Vamos a volver a intentar. Hemos tenido, bueno, extrañamente estas interferencias siempre, ahora que lo recuerdo, cada programa con el doctor Miguel Ángel Del Río o con la ñeñe política, o se cae Facebook, o se interfiere YouTube, y ahora tenemos estos problemas de comunicación. Estamos tratando de restablecer, por favor me avisan cuando restablezcamos la comunicación con el doctor Miguel Ángel Del Río, pero en lo que va corrido de esta entrevista, mucha atención. La noticia en este momento es para el abogado que desentraña el escándalo de la ñeñe política. Evidentemente hoy el presidente de la República sería Gustavo Petro, por dos razones. Una, porque entraron dineros ilegales a la campaña de el presidente Iván Duque, y en segundo lugar, porque esos dineros pretendían solamente atajar el crecimiento de Gustavo Petro en diferentes regiones del país. En tercer lugar, el doctor Miguel Ángel Del Río no descarta que este patrón de comportamiento, ¿qué patrón de comportamiento? Pues la compra de votos con dineros del narcotráfico, buscar narcotraficantes en diferentes partes del país que tienen, como se dice en el argot popular, la tula, es decir, el dinero, para comprar masivamente votos. Ya retomamos nuevamente la comunicación con el doctor Miguel Ángel Del Río. Hablemos, doctor Miguel Ángel Del Río, del caso del Magdalena. ¿Qué es lo que encuentran ustedes en Magdalena? Gracias, Holman, y disculpe por la intervención, que he tenido una mañana desastrosa desde el punto de vista de la virtualidad, relación a audiencias, en fin. Lo que tenemos en este momento en Magdalena, si bien es cierto, es incipiente desde el punto de vista investigativo, de alguna manera establece unas conversaciones con personas donde hablan de un dinero importante por debajo de la mesa. Están hablando de unos 1.000 millones de pesos aproximadamente. Y eso es importante porque recordemos que era la misma cifra que se estaba manejando en su momento en la conversación con el Ñeñe Hernández y María Claudia Daza, que se establecía que una de las compañeras de ellos, Priscila Cabrales, tenía unos 1.000 millones de pesos por debajo de la mesa para pasar a unos empresarios. Entonces aquí se oye, en estas conversaciones se oye una persona un poco molesta con el Ñeñe Hernández porque no le han dado la representación que esa persona necesita, y que obviamente hay que hacer todo lo que esté al alcance de esas personas para llevar triunfo al presidente Duque. Recordemos, y no tendría la cifra tan exacta, tan clara, que tengo entendido que lo que es específicamente Santa Marta, específicamente Bucaramanga y toda la Guajira en general, triunfó el presidente Duque, incluyendo Santander, si mal no estoy, y el mismo Magdalena en su totalidad. Holman, eso de alguna manera daría a entender que aquí lo que hubo, repito, lo que dije al principio, era un aparato orquestado con el propósito de llevar al presidente Duque a un triunfo y atajar evidentemente las aspiraciones del candidato Gustavo Petro, porque es que además no es una cosa, no es algo que desligue a otra cosa. Es decir, aquí no estamos hablando de que hagamos interpretaciones y que esas interpretaciones, o dentro de esas interpretaciones se pueda hablar de que querían atajar a Gustavo Petro. No, es que esa es la coyuntura. ¿Cómo atajamos al candidato Gustavo Petro? Pues obviamente ejerciendo un fraude electoral. Entonces, ese tema es grave en Guajira, Santander y hoy Magdalena. Doctor Miguel Ángel Del Río, excúseme la pregunta, porque lo confundo con frecuencia. ¿Usted es penalista y criminalista? Su disciplina dentro del derecho, su especialización dentro del derecho. La especialización tiene los dos conceptos: ciencias penales y criminología, que además van de la mano, porque es el estudio del comportamiento delictivo, el comportamiento criminal, es decir, por qué los criminales, que ya lo son, cometen delitos, o por qué los seres humanos cometen delitos. Esa es mi estructura académica. ¿Por qué se lo pregunto?
doctor Miguel Ángel del Río, porque yo intuyo que usted ya debió dibujar un modus operandi, un patrono de comportamiento. ¿Cuál fue el modus operandi y el patrón de comportamiento? Yo voy a atreverme a especular, a lanzar una tesis. El Ñeñe Hernández, el hombre del dinero del narcotráfico, para comprar una gran cantidad de votos rápidamente, y lo mueven con sus contactos en diferentes departamentos para la segunda vuelta. Me atrevo a sugerir esa, pero de pronto hay otras cabezas del narcotráfico en esto. Esa es una muy buena lectura. Recordemos, Holman, que se ha descubierto que el Ñeñe Hernández tenía muchísimas propiedades en Bucaramanga, en el Santander. Se le han encontrado bienes por millones de dólares en Santander. Es decir, que él ya estaba, desde el punto de vista económico, incrustado en el corazón de Santander. Y que tenía una relación muy cercana con muchísimos políticos, con la fuerza pública en toda la costa norte. Es decir, que esa era la zona que él manejaba políticamente, económicamente y delictivamente. Entonces, el Ñeñe Hernández de alguna manera es la persona que tenía la vocería o la autorización por parte del gobierno central actual para manejar toda esa región con el propósito, repito, de fraguar ese fraude electoral. Entonces, él es la punta de lanza de esa región, Santander y Costa Norte. Tienen que existir necesariamente otros Ñeñe Hernández, porque esto no va a ser un accidente. Simplemente el Ñeñe Hernández, y hoy se conoce entonces su protagonismo con ocasión a estos audios, pero deben existir muchas personas en otras regiones del país con las mismas influencias que tuvieran como propósito realizar las mismas actividades. Y recordemos que aquí hay un doble protagonismo. Por un lado, la campaña del presidente Duque nos dice que había un jefe de campaña que se llama Luigi Echeverri, que habían otros jefes de campaña y que bajo el amparo de estas personas nunca ingresaron dineros ilícitos. Lo que pasa es que tenían una doble opción desde el punto de vista de la contabilidad. Entonces manejaban a Luigi con el propósito de dar la cara sobre la legalidad de sus actividades y seguramente bajo esos parámetros allí no ingresaron esos dineros y había una contabilidad soterrada que tenía como propósito eso, el manejo rápido, eficiente, seguro e ilegal de dineros con ese propósito. Entonces el Ñeñe Hernández era una parte, un protagonista fundamental, que hoy lo venimos a descubrir con ocasión de estos audios, pero deben haber en todo el territorio nacional personas que ejercían la misma actividad y con el mismo propósito. Recordemos una cosa, Holman, importante, y es que el presidente Duque siempre ha negado que el Ñeñe Hernández tuviera participación en la campaña política. Entonces me surge una pregunta con relación a los audios que fueron descubiertos hoy por Guillén. Y yo decía bueno, si eso es así, si es cierto lo que dice el presidente Duque, que el Ñeñe no hace parte de su campaña política, ¿qué hace una mujer de apellido Aguilar contactando al Ñeñe Hernández desde Bucaramanga con el propósito de que intervenga con el presidente Duque para saber quién es la persona que está manejando la campaña en Bucaramanga para, abro comillas, redireccionar los votos? Redireccionar los votos no es otra cosa sino la manera eufemística y coloquial de decir: quitémosle a los votantes por Fajardo, a los votantes por Vargas Lleras y a los mismos votantes que están por Petro, paguémosle dinero para traerlos al reducto de la campaña de Iván Duque. Esa es mi lectura y mi interpretación personal, Holman. Mira, a propósito, doctor Miguel Ángel del Río, hablando de la aritmética, en el departamento del Magdalena, que es el departamento donde usted señala que encuentran grabaciones de presunto compra de votos con la mano larga y la tula de el Ñeñe Hernández, el resultado en segunda vuelta para el departamento del Magdalena fue el siguiente: 226.000 votos Duque, 201.000 votos Gustavo Petro. Le gana por 25.000 votos.
La gente puede decir, bueno, pero eso es muy poco. Bueno, pero ahora vamos a Santander. Vamos a la cifra de votos en Santander. En Santander, Iván Duque saca en segunda vuelta 590.000 votos y Gustavo Petro 291.000 votos. Casi lo dobla. Sí, hay una diferencia de unos 290.000 votos, prácticamente. De unos 200.000, de unos 300.000 votos, perdón. De unos 300.000 votos. Y así pudo haber ocurrido en otras regiones del país, porque recuerden ustedes que la diferencia fue solamente de 2 millones de votos. Doctor Miguel Ángel del Río, en las últimas horas, dos hechos, también que tienen que ver, y estas son las noticias del día, todas tienen que ver con la campaña presidencial de Iván Duque. Un anuncio de la Fiscalía, el allanamiento a la sede del Partido Centro Democrático, que tiene que ver con este tipo de investigaciones. Usted me corregirá, doctor Miguel Ángel del Río, y ojo con esto, la entrada o la aparición de una conversación donde el empresario venezolano Cisneros por lo menos anuncia un aporte de $300.000 a la campaña de Iván Duque. Recuerden ustedes que aportes extranjeros no pueden entrar a campañas políticas, por lo menos en Colombia. ¿Qué lectura hace usted de esto, doctor Miguel Ángel? Gravísimo, Holman, es la sistematicidad del fraude, es la forma como o con dineros del narcotráfico o con dineros no reportados o con dineros provenientes del exterior triunfan en una campaña política. Este es un tema y por eso le digo, Holman, que nosotros no podemos permitir que ni desde el lenguaje ni desde la cultura podamos aprobar este tipo de situaciones. Esto debe ser de alguna manera o finalmente reprimido en todas las campañas políticas. Esto es inaceptable. Entonces, ¿qué nos sugiere eso? Que aquí no solamente hubo desde adentro, sino desde afuera también la necesidad de impulsar no solamente la candidatura del presidente Duque, sino atajar una línea ideológica diferente que tiene arraigo popular, y eso es muy importante establecerlo, Holman. Sobre su primera parte, con relación a la Fiscalía, a mí me parece que eso es una cortina de humo. La Fiscalía sabía que el día de hoy iban a salir unos audios que tenían ese propósito, el propósito de llamar la atención sobre la opinión pública. Ellos tenían que salir con algo, pero además salieron con algo muy precario, Holman, porque anunciar públicamente, y ojo con esto, anunciar públicamente que se va a hacer un allanamiento o que se va a hacer una inspección al partido, eso además desde el punto de vista de la investigación o de una indagación es inaceptable, porque recordemos que una característica de un allanamiento es la sorpresa. Es decir, yo no le puedo advertir a alguien al interior de una investigación que lo voy a allanar, porque si se lo advierto, simplemente cuando llegue el día del allanamiento, pues no voy a encontrar lo que estoy buscando. Es casi como advertirle, entonces, a las personas que voy a capturar el día antes que las voy a capturar. Cuando vaya por ellas, pues ya no las voy a encontrar. Entonces es una forma sofística de engañarnos a nosotros como si fuéramos menores de edad y advertirle entonces a su propio partido que van a hacer un allanamiento para que mañana nos digan que no encuentran absolutamente nada. Y con relación a los interrogatorios, estas personas, Priscila Cabrales, el Goyo Hernández, María Claudia Daza, pues ellos seguramente se van a acoger al principio constitucional de guardar silencio y tampoco van a hacer absolutamente nada. Entonces tenemos que estar muy alerta con el lenguaje, muy alerta con las actividades, porque están tratando de reaccionar, eso sí, de manera tardía, con relación a nuestra iniciativa de ponerlos en evidencia. Muy bien, doctor del Río, y vale la pena recordar aquí, creo que pasa a un segundo plano la diferencia de votos.
pasa a un segundo plano los resultados en Santander, Guajira o Magdalena por la compra de votos. Lo que nos debe preocupar y está en el primer plano y no nos debe desviar de la atención de que ya per se la entrada de dineros del narcotráfico a la campaña del presidente Iván Duque o a la campaña Duque presidente hace ilegal esa elección. ¿Es correcto, doctor Del Río? Claro, Holman, por eso se lo establecí en su momento que eran dos temas diferentes, el aritmético y el jurídico. Y es que imagínese que no tuviéramos vestigios de otras regiones del país y entonces la diferencia de votos fuera descomunal de la campaña de Duque contra la campaña de Gustavo Petro. Pero ese no es el debate. El debate es que un voto, 10 votos, 1000 votos comprados fraudulentamente deslegitima y contamina cualquier campaña y debe declararse obviamente ilegal con base en esos presupuestos. Pero entonces además añádale lo que usted estaba estableciendo ahorita, Holman, que era el complemento, que es el tema aritmético. Si usted empieza a hacer el descuento con base en las regiones, empieza a emparejar un poco el tema aritmético también. Entonces, por eso le decía yo que coincidía y en algún punto lo jurídico, lo ético y lo aritmético terminan coincidiendo. Mucha atención, digamos, los periodistas investigativos que han estado también desentrañando la ñeñe política, Julián Martínez, Gonzalo Guillén, que ya han revelado los audios hace pocas horas y hay que darle, nosotros no tenemos problema en darle el crédito a la Nueva Prensa, a dos periodistas que yo considero valientes, buenos periodistas, que tratan de desacreditarlos precisamente para bajarle el perfil a esto, que es debería ser paralelo a la irresponsabilidad con la que el gobierno de Iván Duque ha manejado el tema de la pandemia. Este debería ser el otro tema de debate nacional. Compraron la elección del presidente Iván Duque con dineros del narcotráfico. Es una elección ilegal, es lo que se desprende de esta charla, producto de lo que está denunciando el abogado Miguel Ángel del Río. Escuchemos a continuación una de las grabaciones más graves, comprometedoras, que le permite al abogado del Río y que le permite a ustedes como opinión pública sacar sus conclusiones. Escuchemos esta grabación y le pediría al doctor Miguel Ángel del Río que terminada esta grabación nos explicara de qué se trata. Adelante, por favor. Ñeñe. Mire, Hola, ¿cómo te va? ¿con quién hablo? Ñeñe, mira, ponle cuidado. Es que acá en Bucaramanga hay unas personas que quieren reunirse con un líder de Duque. Y yo te pregunto a ti, ¿con quién se puede reunir para que en realidad pues esos votos sean bien dirigidos y que se hable con una persona seria? Porque son unos líderes que yo tengo que manejan gente aquí. Te habla Sandra Isabel Aguilar, que el último día que hablamos, no sé, estás ahora, no sé, ¿estás acá en Bucaramanga? No, estoy en Valledupar. Ah, ok. ¿Y tienes a alguien acá que esté encargado de la campaña de Duque acá en Bucaramanga? No, pero te averiguo quién está encargado de eso, quién está coordinando. Oye, sí, y la verdad es que son personas, tú sabes que yo estuve aquí, pues tú sabes que yo trabajo es con esto, y entonces quieren, pues, pero hablar con personas serias, en realidad no hay terceros, sino los que están metidos bien, y tú sabes que, pues bueno, yo me entero que tú eres ahí conocedor del tema bien con Duque, pues ayúdame con eso para que, pues, tú sabes. ¿Cuándo Yo estás tengo que aquí? hablar con él, yo hablar con él. Yo voy a anotar tu teléfono. Mi amorzote, ¿cuándo tú vienes acá a Bucaramanga? Yo creo que estoy la otra semana en Bucaramanga. Ah, es que yo llegué de viaje, ¿te acuerdas que yo te llamé desde Miami, que yo estaba con José Fernando de Matos? Que Sí. no sé Claro. que si hiciste algo con él, porque él te necesitaba, y bueno, no sé, ahí yo te puse ahí en contacto con él, no sé. No, yo he estado con él.
Ah, ok. Él está ahorita en Aruba, creo, y se va a Portugal dentro de poquito. Ujú. De todas formas, a mí me interesa mucho ahorita este tema porque, tú sabes, yo voté por Duque, de las personas que yo conozco, y estas personas que yo he trabajado con ellos tienen grupos grandes, entonces son de esos que han votado, unos votaron por Fajardo ahí, y entonces pues esa gente hay que direccionarla con Duque. Y yo soy Exacto. pendiente de eso. Y ayúdame. Yo vengo a Bogotá para ver con quién se puede hablar eso en Bucaramanga. ¿Oíste? Pero acuérdate que necesito hacer eso mi vida cuanto antes para que la gente Sí, no sí, los sí, sí. pague. No, ya voy a hacer la vuelta. Ah, ok. Bueno, yo te llamo. ¿Este es tu número o no? Sí, ese es mi número. Bueno, Mi ya lo voy a grabar. Grábalo y me hablas, y si no, tu escolta también tiene mi número, ¿ok? Bueno, mi amor. Listo. Pues. Bueno, ¿todavía tienes el mismo escolta? Bueno, lo acaban de escuchar ustedes, la conversación de el Ñeñe con una mujer que al parecer está en la ciudad de Bucaramanga, de nombre Sandra Isabel Aguilar, que le pide que tiene unos líderes y que ahí hay unos votos. Y ajá, y tú sabes, y ajá. Según usted, doctor Miguel Ángel del Río, ¿qué se desprende de esta conversación? Sí, bueno, doctor Miguel Ángel, le pregunto, después de escuchar esta conversación, que es la conversación, el audio que han revelado en las últimas horas el periodista Gonzalo Guillén y Julián Martínez, una conversación donde claramente es el Ñeñe y una señora, al parecer en Bucaramanga, que se hace llamar Sandra Isabel Aguilar, y habla de otra persona, de un señor Fernando Matos, que está en Miami, que va para Portugal. ¿Qué se puede desprender de esta conversación, doctor Miguel Ángel? Tenemos problemas nuevamente con la comunicación, como no lo... Ya retomamos nuevamente la comunicación con el doctor Miguel Ángel del Río. Reiteramos en este momento, es la noticia en este momento del país, es la noticia en Colombia. Así algunos, los que dicen que las investigaciones de Guillén, de Julián Martínez no son serias, los que han procurado deslegitimar esta investigación, no, aquí están los hechos. ¿Damos el debate o no damos el debate? ¿Entró el dinero del narcotráfico a la campaña del presidente Iván Duque? ¿Es una campaña ilegal? ¿Legal? ¿Ganó ilegalmente? ¿Se le atravesaron al clamor del pueblo colombiano que ustedes vieron con plazas atiborradas de gente, sin compra de tamales, lechonas y sin buses de la campaña Petro Presidente? Retomo la pregunta, doctor Miguel Ángel. Sabemos que hay problemas de comunicación. Siempre que lo entrevistamos, por alguna razón aparecen problemas de comunicación. Y no es culpa suya, doctor Miguel Ángel. Como dice en la calle, en Colombia no se le niega una interceptación a nadie. Pero en este caso, ¿qué se desprende de la conversación, doctor Miguel Ángel del Río, entre esta señora Sandra Isabel Aguilar y el Ñeñe? Gracias, Holman. Sí, ahí voy a una pregunta muy recurrente, Holman, y es que, como lo había dicho anteriormente, recordemos que el presidente Duque ha dicho que el Ñeñe Hernández nunca hizo parte de su campaña política. Entonces, si eso es así, ¿qué hacía esta señora contactando al Ñeñe Hernández para que a través suyo, intermediaria con el presidente Duque, para contactar al delegado de la campaña en Bucaramanga para redireccionar unos votos? Y segundo, ¿qué significa exactamente redireccionar unos votos con la intermediación del Ñeñe Hernández?
Y las preguntas, Holman, o las respuestas más bien saltan a la vista. Primero, porque Ñeñe Hernández era el enclave subterráneo de la campaña. Es decir, si esta señora tuviera un propósito legítimo, pues simplemente en Bucaramanga o en el mismo Santander trata de acceder directamente hacia la campaña legítima o trata de contactar de alguna manera a Luis Echeverry, pero no lo hizo. Va en busca de un protagonista bastante cuestionado, con relaciones en la criminalidad y en el alto gobierno, con el propósito, repito, de redireccionar. ¿Y qué es redireccionar? Hacer lo mismo que estaban haciendo en La Guajira y después en el Magdalena, comprar votos, porque además dice, hay que coger esos votos de Fajardo y hay que coger esos votos de la otra persona con el propósito de llevarlos y Sí. Adelante, adelante, doctor Miguel Ángel. Volvemos a tener problemas de comunicación. Y miren lo que está diciendo el doctor Miguel Ángel. Él dice, pues, se estaba tratando de una transacción de votos. Pero para que ustedes recuerden, porque a todos se nos hizo raro, obviamente. Yo hice parte de esa campaña, tómenlo con beneficio de inventario también. Yo tengo mis afectos allí, conozco qué fue lo que hicimos y vi de primera mano cómo históricamente en Colombia, sin los buses, sin la lechona, sin el ron, sin la compra de votos, se llenaban las plazas. Recuerden esta imagen, unos segundos para darle el paso nuevamente al doctor Miguel Ángel de Río. Miren cómo se llenó Cartagena en esos días de esperanza. Bienvenidos todas y todos a la Colombia humana. ¡Viva Cartagena humana! ¡Viva Colombia humana! Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. Gracias. Gracias. Bueno, doctor Miguel Ángel, estábamos recordando ese lleno de plazas de la campaña de Gustavo Petro, presidente. Continúe usted con el análisis de lo que se desprende de esta conversación. Entonces como le estaba diciendo, y me excusarán además sus televidentes, Holman, porque hemos tenido muchos problemas y tengo muchos problemas con relación a mi señal, que eso no podía ser coincidencia de que una persona buscara al Ñeñe Hernández para interceder a través del presidente Duque y el jefe de la campaña en Bucaramanga. Eso tenía un propósito, que era el mismo propósito establecido además en La Guajira y es el mismo propósito en el Magdalena, que era utilizar a un protagonista bastante subterráneo con el propósito de buscar esos elementos para la compra de votos. Y cuando hablan de redireccionar, evidentemente es un tema especulativo, pero es que la especulación está alimentada por indicios. Y cuando hablamos de redireccionar, ¿cómo redirecciona uno un voto, Holman? Los votos si son a conciencia, no hay forma de redireccionarlos. Y si la alternativa era Fajardo para un votante, pues evidentemente él bajo su propio criterio decidirá si se va con Duque o si se va con Petro. Pero una redirección es casi como tomarlo y comprarle el voto fundamentalmente. Y nosotros vamos a escuchar más adelante, en el transcurso de la semana, cómo lo que tanto han criticado de que no existía de la expresión de compra de votos, también la vamos a tener, de personas hablando con el Ñeñe Hernández sobre comprar votos y a cómo los compraban. Entonces, buscar al Ñeñe Hernández ya es un indicio de ilegalidad, porque repito, si tuviera la persona la intención de acceder de manera legítima a la campaña del presidente Duque, pues evidentemente hubiera buscado los caminos correctos y no utilizar un personaje tan cuestionable como Ñeñe Hernández. Entonces esa conversación es la muestra de que aquí lo que hubo evidentemente fue una manipulación. Y si nosotros escuchamos bien esa grabación que usted acaba de pasar, Holman, incluso más adelante cuando hablan de quitarle los votos a Fajardo, dicen para evitar que Petro los manipule. Entonces es una forma de alguna manera de atacar además ese voto de opinión o ese voto de convicción, engañando al votante sobre alguna particularidad, y para eso se necesitaba dinero.
Si le he entendido, doctor Miguel Ángel, y le comento que sigue creciendo la audiencia en este momento del tercer canal. Estamos llenos de mensajes de diferentes partes del país y del mundo. Saludo en este momento a los 8.000 personas, mujeres, hombres, jóvenes, que están conectados y en aumento en este momento en la transmisión especial del tercer canal con el abogado Miguel Ángel del Río, que nos permite decir, se infiere, se desprende de lo que está diciendo el doctor Miguel Ángel del Río, que dineros del narcotráfico entraron a la campaña presidencial de Iván Duque, que sería ilegal y que obviamente se trataba de detener el crecimiento y la victoria presidencial de Gustavo Petro, presidente. Estamos en eso. Saludo, reitero, a los 8.000 personas conectadas. Doctor Miguel Ángel del Río, ¿quiénes han podido establecer quién es Sandra Isabel Aguilar, que aparece en la grabación como coordinando el tema en Bucaramanga? Periodísticamente es tarea de algunas personas establecer eso, Holman. Lo que se ha podido establecer hasta el momento es que era una persona que se movía entre Miami y Bucaramanga y que se dedicaba a actividades empresariales como contratista y que de alguna manera era una especie de vínculo entre algunos empresarios y algunos negociantes o algunos comerciantes. La relación de este personaje con la política ha sido presuntamente accidental y eso está por determinarse. Lo que podemos advertir en ese momento es que debía tener un caudal importante de votantes y que a través de un amigo de Lienia Hernández de apellido Matos estaban tratando, repito, de buscar esa alternativa fraudulenta para comprar votos. Pero yo creo que en el transcurso de las semanas iremos estableciendo con mayor rigor quién puede ser esa persona. Bueno, y también le anunciamos noticias, es decir, lo que nos está diciendo el abogado Miguel Ángel del Río es que en el transcurso de la semana van a aparecer audios donde se habla concretamente y específicamente de compra de votos. ¿Estoy en lo cierto, doctor Miguel Ángel? Está en lo cierto, Holman, que recordemos que ese ha sido de alguna manera el caballito de batalla de los defensores a ultranza del presidente Duque, que niegan el fraude electoral, donde establecen que todas estas conversaciones que hemos escuchado hacían parte de fanfarronadas o de malas interpretaciones que hacíamos todos. Sin embargo, hemos podido establecer que existen grabaciones donde se establece específicamente las expresiones compra de votos y el valor específico a pagar en cada una de ellas. Miremos a continuación, ya vamos a completar una hora de transmisión aquí en el tercer canal con el abogado Miguel Ángel del Río. Yo lo quiero invitar, doctor del Río, a que recordemos estas imágenes de la campaña Petro Presidente rápidamente en Barrancabermeja y en otro lugar del país. ¡Gustavo Petro Urrero en Barrancabermeja! ¡Se vive el presidente! Gracias, Barrancabermeja. Barrancabermeja, tierra de libres. Barrancabermeja tiene que ser una gran capital, la capital de la democracia multicolor, la capital del trabajo industrial creativo, la capital de las energías limpias, la capital de la empresa latinoamericana de las energías limpias, la capital del río, la capital del agua, la capital de las tierras verdes produciendo alimentación. ¡Viva Barrancabermeja humana! ¡Viva! ¡Viva la Colombia humana! Bueno, me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. Eso todavía retumba en sus cabezas, en la retina, en la memoria. A esas concentraciones multitudinarias que acabamos de ver en Cartagena, Barrancabermeja, Ibagué, por no hablar de las imágenes
de Barranquilla, Bogotá, Sincelejo, Montería. Manifestaciones multitudinarias, doctor Miguel Ángel del Río, que hoy, viéndolos a la distancia, eran la esperanza de un pueblo, la esperanza de un país, que se movilizó con el corazón en la boca, con el sentimiento, con la dignidad, a querer un cambio en este país. A ese cambio y a esa esperanza y a ese cambiar la historia del país se le atravesó una alianza de narcotráfico sumada a lo peor que puede dar la clase política de este país, doctor Miguel Ángel del Río. Es una estupenda pregunta y lleva implícito además un estupendo análisis, Holman. Es que una renovación y un cambio en las estructuras democráticas se hace imprescindible. Y tener un líder hoy en el gobierno amparado o soportado en la ilegalidad y en una compra fraudulenta de votos se me antoja además miserable, porque de alguna manera los líderes no hacen más que materializar un respaldo popular. Y todas estas manifestaciones y todas estas denuncias lo que nos hacen es entender e interpretar que el líder que tenemos ha llegado allí por un atajo, no ha buscado o no ha ganado la victoria con base en realidad en un apoyo popular, legítimo, de convicción o de renovación, sino que ha llegado ahí con ocasión a una organización sistemática de compra de votos. Y eso es inaceptable. Y de alguna manera, si jurídicamente no alcanzamos los objetivos que nos proponemos, que tenemos la obligación de alcanzarlos, pues entonces que sea la voz popular, Holman, la que de alguna manera sentencie lo que pasó. Entonces para nosotros es muy importante lo que está pasando, porque de alguna manera es poner sobre aviso a la opinión pública y a Colombia en general de lo que hemos establecido nosotros, lo que se ha denunciado y el propósito que se tiene. ¿Por qué? Porque esto no se puede permitir más en el tiempo, ni en esta campaña, ni en ninguna otra, y que las personas que hayan participado en esto deben responder por lo que hicieron, y que venga a partir de ese momento una sociedad un poco más descontaminada y que de alguna manera luche por una renovación. Esa es mi visión personal y jurídica sobre el tema, Julio. Bueno, doctor Miguel Ángel, ¿cómo se siente usted en estos momentos? ¿Cómo está usted? ¿Cómo hay amenazas de por medio? ¿Siente que lo están siguiendo, que lo están escuchando sus comunicaciones de manera ilegal, doctor Miguel Ángel? Definitivamente, Holman, sin prurito de vanidad, yo debo ser el colombiano más perseguido en ese momento, y en realidad me parece importante lo que se está haciendo, en el entendido que de alguna manera le hemos mostrado a la opinión pública que esto no es un tema ideológico, esto es un tema de dignidad, esto es un tema de estar frente a un monumento a la corrupción y no ponerlo en conocimiento de las autoridades. No podría de ninguna manera ir en la noche a la cama y estar al lado de mi esposa sin poder además asumir que hay un compromiso por parte de ella y por parte mío con relación a la nación y a ese compromiso ético que uno tiene como abogado y como ciudadano. Y sí, las amenazas abundan, las amenazas están presentes, pero pues obviamente seguiremos hacia adelante con el propósito de seguir destapando las ollas podridas que haya que hacer. Bueno, ese es nuestro propósito. ¿Qué sigue en este momento en este proceso y hasta dónde va a llegar el abogado Miguel Ángel del Río con este proceso? Hasta donde tengamos que llegar, hasta las últimas consecuencias, Holman, hasta destapar lo que esté en nuestras manos destapar y exigirle a las autoridades, en específico a la Fiscalía General de la Nación, a la misma Corte, a la Comisión de Acusaciones, que se manifiesten con relación a la recusación, que hagan las investigaciones exhaustivas que prometieron,
que se aparten los funcionarios que de alguna manera tienen una relación cercana con el presidente Duque y que finalmente podamos todos establecer la verdad de lo que pasó aquí en esta campaña política. Las personas que están conectadas en este momento le preguntan, doctor Miguel Ángel del Río, y si usted denunció a la Fiscalía, si el fiscal general de la Nación hoy es el mejor amigo del presidente de la República y no lo ocultan, si no se declara impedido para investigar a su amigo, ¿qué va a pasar? Esto sí va a tener resultado, ¿qué se puede hacer? Me están preguntando ahorita por celular. Sí, nosotros Holman, tenemos que exigir a la Corte Suprema que se manifieste con relación a la recusación. No puede ser que el mejor amigo del presidente esté a cargo de las investigaciones que le competen además y que tendrían consecuencias penales sobre las personas cercanas al presidente. Entonces lo primero es exigir que el fiscal Barbosa se aparte de su cargo y que la Corte Suprema obviamente haga las investigaciones que tenga que hacer. Con relación a la comisión de acusaciones, pues investigue de manera rigurosa ese ingreso de dineros que tengo entendido que esta semana y la otra empiezan unas ampliaciones de denuncia con base en esos hechos. Y finalmente la Fiscalía que haga las investigaciones que tenga que hacer, Holman, rigurosas, que tengan el propósito, repito, y no me cansaré de repetirlo, que se establezcan las responsabilidades penales y no jueguen al atajo. Si esto no ocurre, Holman, imaginémonos en el peor de los escenarios que no pasara nada, seguramente la ciudadanía se los va a cobrar en un par de años en las urnas. Bueno, doctor Miguel Ángel, cumplimos ya 1 hora de transmisión, 1 hora al aire. Muchísimas gracias por su tiempo y me quiero quedar y para el final mostrarles a los seguidores, a las personas que están conectadas, cuál fue el sueño, cuál fue la esperanza, cuál fue el anhelo de cambio al cual nuevamente esa pesadilla llamada narcotráfico y sus agenciadores se le atravesó. Doctor Miguel Ángel del Río, muchísimas gracias de verdad por estar nuevamente aquí en el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Un abrazo fuerte, Holman, para usted, gracias por el espacio, por la oportunidad y un abrazo caluroso también a todos sus televidentes, muy amable. Gracias, doctor Miguel Ángel, lo despido para que pueda estar en sus actividades. Nos ha dado 1 hora de su tiempo, lo cual valoramos profundamente. Y a ustedes que nos están escuchando, no se vayan todavía, no se desprendan de la transmisión. El doctor Miguel Ángel del Río ha dicho una cosa muy importante que tiene que ver con cada uno de ustedes, de nosotros, como sociedad. Hay todo tipo de suspicacias. Los abogados más importantes de este país le han pedido al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, separarse de esta investigación. No lo ha hecho. Y eso enturbia la investigación. Pero dice el abogado Miguel Ángel del Río, y yo comparto eso, que tiene que ver con ustedes. Si no hay justicia, si no se sabe la verdad, seguramente un pueblo digno, grande, cobrará eso en las urnas en el 2022. Porque lo que nos ha dicho, en otras palabras, el doctor Miguel Ángel, es que nos robaron las elecciones. Que el poder corrupto del narcotráfico, palabras de Luis Carlos Galán, se metió nuevamente en la campaña presidencial como en tantas otras en este país. Pero más cuando Colombia estaba en un hervor de esperanza, de anhelo, de cambio, de felicidad. Uno no puede olvidar ese cierre de campaña en Barranquilla con Gustavo Petro, uno no puede olvidar el cierre de campaña en Bogotá, en Barrancabermeja, Cartagena.
Cincelejo, Montería, y esa frase del final, me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente, que todas esas plazas abarrotadas coreaban y gritaban. Si no hay justicia, si no hay verdad, deben ser ustedes los que en las urnas cambien la historia del país. Les quiero dejar este reel de imágenes del sueño, de la esperanza, que por lo que dicen los abogados, periodistas, como Julián Martínez, Gonzalo Guillén, por los que a muchos de ustedes les dirá la conciencia, el presentimiento, les quiero dejar las imágenes del sueño al cual se le atravesó el narcotráfico. Les deseo muy buena tarde. Seguimos adelante. Vean esto. Con Petro será el país ganará. La gente ganará. Bienvenidos todas y todos a la Colombia humana. ¡Viva Cartagena humana! ¡Viva Colombia humana! Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. Gustavo Petro Urrero en Barranca Bermeja. ¡Que vive el presidente! Gracias, Barranca Bermeja. Barranca Bermeja, tierra de libres. Barranca Bermeja tiene que ser una gran capital, la capital de la democracia multicolor, la capital del trabajo industrial creativo, la capital de las energías limpias, la capital de la empresa latinoamericana de las energías limpias, la capital del río, la capital del agua, la capital de las tierras verdes produciendo alimentación. ¡Viva Barranca Bermeja humana! ¡Viva! ¡Viva la Colombia humana! ¡Viva! Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente.